Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical de esta semana, la cual vamos a comenzar una nueva serie de lecciones, y la unidad número 1 o esta serie de lecciones pues tienen que ver acerca del Espíritu Santo. Esta lección se llama El Dios verdadero que pocos conocen, y la unidad 1 se llama La personalidad del Espíritu Santo. Esta lección, hermanos, se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Y el texto para memorizar se encuentra en Juan 15:26. Dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Bien, hermanos, el día de hoy pues no tenemos un pasaje central en el cual pues podamos tener esta lección, sino que vamos a ver varias porciones de la Escritura para analizar esta pregunta que nos plantea el mismo estudio en su título. Dice: ¿quién es el Espíritu Santo? La verdad central, hermanos, nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que actúa y se expresa como una persona. Muy importante, hermanos, es recalcar esta situación, porque muchas personas dicen que la palabra Trinidad pues no viene escrita en la Biblia. Si bien es cierto, no es una palabra que nosotros hemos leído en la Biblia. Es una doctrina que se estableció, hermanos, precisamente para entender en nuestra mente finita pues las manifestaciones de Dios. Entonces, hermanos, pues vemos que Dios pues tiene tres formas en las cuales se ha manifestado a los hombres, las cuales pues las conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí, hermanos, pues hay que señalar algo muy importante, porque muchas personas empiezan a decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que hace referencia a tres personas diferentes. Sin embargo, pues nosotros sabemos que Dios es solamente uno. Y aquí, hermanos, pues entender que esta forma didáctica de entender a Dios pues es tratar de saber cómo se ha manifestado Dios ante los hombres, lo que nos da o lo que nos lleva a una situación pues bastante interesante. Primero que nada, hermanos, nosotros como somos seres corpóreos, o sea que tenemos un cuerpo, y nosotros pues podemos ver cosas corpóreas como pues, los objetos, los animales, las plantas. Todo esto, hermanos, pues para nosotros abunda en la existencia de lo que podemos sentir y lo que podemos percibir por nuestros sentidos. Sin embargo, hermanos, pues sabemos también que hay entes incorpóreos, lo sabemos por fe. Y sabemos, hermanos, pues también que pues tenemos un Dios que es espíritu, que así se ha manifestado. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana y le dice que Dios es espíritu. Entonces, hermanos, pues es importante entender que nosotros pues no podemos percibir por nuestros sentidos lo que es el espíritu. Entonces se nos dificulta, hermanos, entender un poco la personalidad del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, es importante señalar, primeramente, cuando hablamos de un Padre, o sea, Dios como Padre, pues lo entendemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros pues conoció a nuestro Padre terrenal. Entonces, pues un Padre, pues sabemos que es la figura paternal, donde pues es parte de la concepción de un hijo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos también que Dios se manifiesta como hijo. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo, pues vemos aquí, pues es la encarnación de Dios en la tierra, como ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores. Y para nosotros, pues entender un padre y un hijo, pues no es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos en lo material. O sea, muchos de nosotros, hermanos, pues ya tenemos hijos, ya sabemos que es un hijo. Muchos de nosotros, pues tuvimos un padre. Entonces, esa relación, hermanos, pues ya la entendemos. Pero ¿cómo podemos entender una figura como el Espíritu Santo en esta situación? Bien, hermanos, es importante señalar 3 puntos importantes que nos marca el estudio. Primero, pues el Espíritu Santo es una persona. Y vemos que, o tenemos varios versículos, donde es Mateo 12:31, Hechos 5:3, del 16, del 6 al 10, Romanos 5:5, Romanos 8:26, 27, Romanos 15:30 y 1 Corintios 2, 10, 11 y 12, 11. Y Gálatas 5:22, que vamos a ir viendo un poquito acerca de esto, y vamos a ir retomando estos versículos poco a poco. Primero, la Biblia, hermanos, nos presenta al Espíritu Santo como una persona. Es importante señalar, porque aquí puede haber cierta confusión. No es un ente diferente, o sea, no son 3 entes diferentes, no es Dios, no es, como decía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que todos son unos. La palabra persona, hermanos, viene del latín. El latín significa o está compuesto por 2 palabras. Per, que significa sonar, per que significa fuerte, y sonare, que significa sonar. Juntos, la etimología nos dice que personare significa sonar fuerte. ¿A qué se refiere esta situación? El personare era una máscara que se utilizaba en las obras de teatro, tanto en el pueblo griego como en el pueblo romano. Y esa máscara pues estaba hueca, tal es así que el sonido que emitía pues era fuerte, o sea, para la multitud que se aglomeraba a ver las obras de teatro. Entonces era como una especie de micrófono, vamos a decirlo así, esa máscara. Pero pues esa situación representaba, o ese actor representaba a una persona, por eso personare, ¿sí? Bien, el hecho que la Biblia nos hable acerca de que el Espíritu Santo pues es una persona, pues estamos diciendo que es una forma de manifestación por parte de Dios a través de lo que nosotros podamos entender. Bien, entonces como decía anteriormente, entendemos lo que es Padre, lo que es Hijo, pero lo que es Espíritu pues no lo podemos entender muy bien. ¿Por qué? Porque no sabemos o no hemos visto un espíritu. Esta palabra, hermanos, pues es bastante engañosa porque a veces se confunde con la palabra fantasma. O sea, o utilizamos, es que se apareció un espíritu, o el espíritu de no sé, de Don Quijote. Bueno, Don Quijote no existió, pero hasta en inglés, hermanos, pues vemos que muchas veces se utiliza esta traducción, o sea, para Espíritu Santo se le dice Holy Ghost. La palabra ghost significa fantasma. Entonces, ahí, hermanos, pues como que
vamos a decirlo, humanamente patinamos en el sentido de esta situación. Sin embargo, hermanos, pues nosotros debemos de entender que esa persona es Dios. Si nosotros lo manejamos, hermanos, en un término de derecho, en el derecho, pues podemos hablar acerca de la persona y la personalidad. La personalidad es la forma en la que uno representa su propia persona, porque tiene atributos, como lo es la capacidad, o sea, de goce y de ejercicio, o sea, la capacidad de tener derechos, la capacidad de exigir los derechos, tiene un domicilio, tiene un estado civil, tiene algunos atributos que lo hacen formar parte de esta personalidad, ejercer su personalidad. Entonces aquí, hermanos, para hacerlo un poquito más didáctico, lo que intento hacer es hacer un poco más didáctico para entender. Dios se manifiesta a los seres humanos a través del Espíritu Santo. Sin embargo, no deja de ser Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entendemos la persona del Padre, entendemos como persona al Hijo y entendemos como persona al Espíritu Santo. Yo lo quiero mencionar, tal vez me sale un poco de la doctrina, pero en forma didáctica, la personalidad que adquiere Dios siendo Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, pues vemos que vamos a entender que no podemos concebir al Espíritu Santo como un cuerpo. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo. El cuerpo determina, pues, una corporeidad o una sensibilidad a nuestros sentidos. Sin embargo, hermanos, dice que el Espíritu Santo pues es una persona en el sentido más esencial, dice, en su forma de relacionarse con otras personas. Y aquí, hermanos, pues vamos a ver que en 1 Corintios 2, del 10 al 11, dice, se lo presenta como un maestro sabio y profundo, preocupado por comunicar las cosas de Dios a sus discípulos. Dice, escudriña las cosas profundas de Dios, como consecuencia las conoce y las revela. Vamos a 1 Corintios 2, 10 y 11. Nos dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, dos palabras claves aquí. Dice que escudriña las cosas profundas de Dios y como consecuencia las conoce y a su misma vez las revela. En el libro de Hechos, hermanos, el libro de Hechos es muy interesante porque no podemos estudiar o no estudiamos ahí la vida de los apóstoles. El personaje principal o el actor principal, más bien, en el libro de los Hechos, pues es el Espíritu Santo, porque ahí se recibe el Espíritu Santo por parte de los apóstoles y el mismo Espíritu pues es el que habla a través de los que van interviniendo en cada uno de los capítulos del libro de los Hechos. Dice aquí, hermanos, en Hechos 16, del 6 al 10, un ejemplo nos dice que les prohibió a los discípulos que predicasen en Asia, no les permitió ir a Bitania, y finalmente en una visión los guió a Macedonia. En 1 Corintios 12:11 dice que se presenta también el Espíritu Santo como un administrador. Dice, pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Y aquí, ¿de qué está hablando? De los dones. Entonces, el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios, las revela, que es otro punto importante,
Y eso es relacionarse con la persona. Y no solo eso, sino vemos también que aquí les mostraba a los discípulos a dónde ir y a dónde no ir. Y en Corintios, 1 Corintios 12:11, pues nos dice que también administra los dones. O sea, los dones los conocemos como dones del Espíritu. O sea, ¿quién da los dones o quién da el don? Pues el Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, también que la Biblia revela la personalidad del Espíritu Santo en su forma más impresionante al destacar su capacidad de ser afectado por nuestras acciones. Cuando Pedro le dijo a Ananías que le había mentido al Espíritu Santo, por ejemplo, eso lo encontramos en Hechos 5:3. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que, o nos advierte que el peor pecado que podemos cometer, o el pecado que no tiene perdón, que es imperdonable, pues es blasfemar contra el Espíritu. Mateo 12:31, ahí está la cita. Y también Pablo nos dice, o nos previene, nos advierte sobre el peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios. Y eso nos dice en Efesios 5:30. Entonces, hermanos, el Espíritu pues tiene la capacidad de relacionarse con nosotros como personas a través de nuestro espíritu. Recordemos que nosotros somos tripartitos, también esa es una parte importante, que nosotros tenemos cuerpo, alma, que es donde se encuentran nuestros pensamientos, y tenemos espíritu. Y en ese espíritu pues entra lo que es el Espíritu Santo para estar hablándonos y relacionándose con nosotros. Dice, lo que más conmueve al Espíritu Santo es observar que nosotros, los hijos de Dios, gemimos en oración, porque no sabemos cómo deberíamos orar. Para esto, hermanos, pues entramos en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, donde nos dice que el Espíritu se une a nosotros y comunica nuestros deseos, dice, con gemidos indecibles. Entonces aquí, hermanos, pues es importante, porque si nosotros no sabemos orar, pues el Espíritu Santo nos ayuda y nos dice que habla a través de gemidos indecibles. O sea, es parte complementaria de nosotros. Y también, hermanos, una de las cosas que es parte esencial del Espíritu, pues es el amor. Y sabemos que Dios es amor. Dice, constantemente se relaciona al amor con el Espíritu Santo. Dice que Pablo apela al amor con motivo por el cual los cristianos de Roma deben orar por él. Romanos 15:30. Vemos en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero es amor. Gálatas 5:22. Además, el amor nos ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Bien, hermanos. Entonces aquí vemos que el Espíritu es una persona. ¿Por qué? Porque se relaciona con nosotros. Y esto es importante pues de entender. O nosotros lo debemos de entender de esta manera. Y el punto número 2 es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Génesis 1:1, 1:2, Lucas 1:35, Hechos 5:3-4, Romanos 8:9-10, 1 Corintios 2:10 y 11, 2 Corintios 3:17 y Hebreos 9 del 9:14 nada más. Dice que desde el principio de la revelación divina, en el Génesis, hermanos, pues nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos vamos un poquito más adelante en el mismo Génesis. Y nos dice, en el segundo versículo dice, se presenta otro aspecto del Ser Supremo. Dice, el Espíritu de Dios, quien pronunció la palabra criatura, mediante su espíritu empieza a sacar la materia prima, ahora sin orden y vacía. Dice, todas sus posibilidades
latentes. Es decir, el Espíritu Santo estuvo al momento de la creación. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Otra vez, es una forma de manifestación de Dios. La presentación del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios prosigue a través de toda la Biblia. En tanto, la práctica de vincular Espíritu y Dios como en descripciones de su trabajo, el trabajo solamente Dios puede hacer. Vamos a 1 Corintios 2, del 10 al 11, que fue el que hablamos ahorita. Dice, se alude a este personaje 3 veces, dice, 2 veces como el Espíritu y 1 vez como el Espíritu de Dios. Se afirma que el único que conoce las cosas profundas de Dios. Otra vez, no estamos hablando de personas diferentes, estamos hablando de un solo Dios manifestado en varias formas. Y dice que en el libro de los Hechos se demuestra que el espíritu de Pentecostés es Dios mismo. Pedro le dice a Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, Pedro le estaba reclamando a Ananías que no le estaba mintiendo a los hombres. O sea, el hecho de quedarse con parte de lo que había vendido, pues no representaba un engaño para el hombre, sino que era un engaño para Dios. Dice, se aprecia en el Nuevo Testamento una identificación práctica del Espíritu Santo tanto con el Padre como con el Hijo. En Romanos 8, 9 y 10 dice, se utilizan indistintamente 4 expresiones: Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo. Esta identificación toma forma más completa en 2 Corintios 3 y 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios es, o que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? No como una forma, no como una persona diferente, sino que es Dios mismo en una manifestación diferente hacia los hombres. ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? Es eterno, todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Es decir, tiene exactamente las mismas características de Dios porque es Dios. Y aquí, hermanos, vamos al tercer punto. El primero era que era una persona. El segundo era que es Dios mismo. Y el tercer punto es que actúa hoy. Génesis 1, del 1 y 2. Juan 15, del 1 al 8. 26. Juan 16, del 7 al 10. Romanos 8, 29. Y 1 Corintios 2, del 9 al 11. El 14 y del 12 al 11. Vemos aquí que el Espíritu Santo pues es el agente activo llevando a cabo los designios de Dios en la tierra y en el corazón del ser humano. Vamos a ver, Génesis 1.1 dice, declara que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que los versículos 3 al 19 siguen describiendo varias etapas de la creación como actos de Dios. Por otro lado, el versículo 2 revela que fue el Espíritu Santo quien llevó a cabo lo que Dios dictó, moviéndose sobre la materia prima. Es decir, el Espíritu de Dios se movía en la tierra, aunque a pesar de que estaba desordenada y vacía. Dice, de igual manera el Espíritu Santo se mueve sobre los corazones sin orden, vacíos y en tinieblas, para atraer el orden y propósito. En 1 Corintios, hermanos, 2 del 9 al 11 y el versículo 14 describe esta realidad. El versículo 14 explica que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El versículo 9 amplía esta descripción de la oscuridad intelectual y espiritual del hombre natural. Dice, declarando que ni sus ojos, ni sus oídos, ni su corazón son capaces de percibir las cosas de Dios. Luego el versículo 10 explica que Dios nos reveló por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo es un agente activo llevando a cabo la salvación
que Dios dispone. ¿Por qué? Porque la salvación es obra del Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. No podemos entender la salvación sin la obra del Espíritu Santo. O sea, Dios mismo se está redarguyendo nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento, al reconocer pues que somos pecadores, que necesitamos de Dios, y nos lleva a la fe. Dice, así haciendo efectivo, dice, el Espíritu redarguye al pecador, y eso lo vemos en Juan 16, del 7 al 10. Dice, haciendo efectivo el llamado de Dios, luego hace la obra de la regeneración, haciendo posible que Dios declare justo al pecador. Vamos a Juan capítulo 16, de los versículos del 7 al 10. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Bueno, me pasé dos versículos, pero pues está claro. Quien nos muestra pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues es no creer precisamente esto, o sea, lo que revela el Espíritu Santo. Acuérdense que blasfemia es darle el carácter de Dios a otra cosa que no lo es. Entonces aquí, hermanos, nos habla que el propósito de Dios es que los cristianos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 nos dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no solamente convence o el Espíritu Santo pues tiene esta función de convencer al pecador de justicia, juicio y pecado, sino que también pues tiene la función de transformar a la persona. Por eso, hermanos, es importante decirlo aquí. Nosotros somos salvos por la gracia, no por las obras, porque las obras o no hay obras suficientes para que nosotros podamos ser salvos, sino que nosotros vamos a ir siendo transformados a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a que nosotros pues podamos ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Aquí se lleva a cabo el proceso de santificación. Y aquí podemos decir, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos o no la ganamos a través de las obras. Y porque nosotros también no estamos solos para luchar estas batallas, sino que tenemos al Espíritu Santo que está de nuestro lado para que Él vaya o nosotros nos dejemos transformar para ser a la imagen de Cristo. Entonces aquí vemos, hermanos, pues cómo el Espíritu Santo pues es el agente activo en la repartición también de los dones. Dios ha dispuesto dones para la iglesia. ¿Para qué? Para el servicio hacia Dios. Y los conocemos nosotros como los dones espirituales. ¿Por qué? Porque son del Espíritu Santo. Dice aquí que dones del Espíritu provienen de una palabra derivada de la misma raíz de la cual proviene la palabra gracia.
Así que el don es solamente una posibilidad dentro de la gracia de Dios, hasta que el Espíritu Santo hace de este don en particular, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. O sea, los dones no son de nosotros. Nosotros recibimos este don por parte del Espíritu de Dios para servicio a la iglesia. Y cuando nos vamos, hermanos, a la parábola de la vid verdadera, en esta ilustración que ya todos conocemos, pues dice que nos dice aquí que el propósito del Padre, que es el labrador, es que la vida de Cristo, que es la vid, recuerden que Cristo dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice que la vid se reproduzca en nosotros, las ramas, los pámpanos. Dice, el espíritu pues sería como la savia y la gente que traspasa la vida hacia las ramas, o sea, hacia nosotros, ¿sí? Entonces entendemos, el Padre labrador, una manifestación de Dios, el Hijo la vid, la planta, y nosotros seríamos los pámpanos. Entonces, los pámpanos pues requieren de la savia, ¿para qué? Para dar el fruto. Entonces aquí, hermanos, pues lo vemos. Es muy interesante la figura del Espíritu Santo. Como les digo, no nos adentramos tanto al estudio de Él, porque precisamente muchas veces no lo entendemos como tal. Sin embargo, hermanos, pues es parte fundamental de nuestra vida como cristianos, porque pues, es quien nos guía. O sea, primeramente nos guía a una salvación. Segundo, es el que nos va dando el carácter de Cristo, nos va formando como a Cristo, y es el que nos da la posibilidad de trabajar en su iglesia a través de los dones. Entonces, hermanos, pues espero que esta clase pues haya sido de bendición para ustedes. Es un poquito complicada de explicar, precisamente porque muchas denominaciones pues entienden a la iglesia como al Espíritu Santo de formas muy diferentes, y muchas veces nos llegan a nosotros a confundir. Entonces, hermanos, pues vemos esta situación y pues deseándoles que se cuiden, hermanos, que sigamos tomando estas medidas para estarnos cuidando. No hay que desesperarnos, quizás pronto nos veamos ya en la iglesia. Sin embargo, hermanos, pues esta es la voluntad de Dios, y como dicen, o como se ha dicho en la Convención Nacional, que si bien es cierto el templo está cerrado, pero pues la iglesia sigue activa. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, y con esto concluimos la escuela dominical de esta semana. Que el Señor les bendiga.